Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Alabado sea Dios. Leemos Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 14. Amén. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de ¿quién? De Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de toda la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. El 16. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Amén. Dice la historia, amados hermanos, que esta escritura que leemos está 3 veces en la Biblia. Amén. Está en Crónicas, está en Reyes y está en Isaías. Quiere decir de que es algo muy interesante, amén, porque está en los 3 libros. Alabado sea Dios. Dice la palabra de Dios, amados hermanos, aleluya, que el reinado de Ezequías, hijo de Acaz, fue muy especial. El reinado de Ezequías, su padre había abandonado a Dios y quería adorar y hacer un templo como lo había visto en otro lugar. Alabado sea Dios. Y abandonaron la casa de Dios, y Ezequías toma el reino de Dios. Amén, alabado sea Dios. Y él tenía 25 años cuando él toma el reino, el reinado, y reinó por 29 años. Amén. Y su reino fue un reino especial. Alabado sea Dios. Me llama la atención de que su padre Acaz desobedeció a Dios. Y la Biblia dice que quería construir un templo para adorar, pero a dioses paganos, como lo había visto en otros lugares. Alabado sea Dios. Y olvidó la casa de Dios. Pero a temprana edad Dios levanta a su hijo Ezequías con 25 años de edad. Y esto es algo sorprendente, lo que Dios hace. A Dios no le importa la edad. Lo que le importa es el corazón fiel, el corazón que le adora en espíritu y en verdad, que lo busca de madrugada, de día y de noche. Amén. Dice la Biblia que cuando Dios le habla, toma el reino, lo primero que hizo fue restaurar la casa de Dios. Restaurar, ¿qué fue? Lo limpió, quitó todo lo que su padre había dejado de los ídolos. Limpió y empezó a adorar a Dios. Y después empezó a visitar al pueblo de Dios.
a decirles de que ya hay un lugar donde podrían adorar a Dios. Y es algo maravilloso lo que Dios puso en el corazón de Ezequías, porque él pudo salir y restaurar los corazones, las vidas, para venir y diciéndoles de que ya hay un lugar donde pueden llegar a adorar a Dios. Dios nos ha dado este lugar maravilloso también. Alabado sea Dios. Y es algo maravilloso lo que Dios hace en nuestras vidas cuando nosotros disponemos de servirle, en las buenas y en las malas. Ellos habían abandonado la casa de Dios, pero Ezequías nuevamente toma las riendas y limpia la casa y visita al pueblo diciéndoles de que ya hay un lugar donde se puede adorar a Dios, donde podemos buscar a Dios. Y no solamente restauró la casa, dice la palabra de Dios que restauró también la alabanza. Ya cantaban alabanza a Dios. Ya el pueblo estaba en un nivel espiritual más alto. Ya estaban alabando a Dios. Y después restauró la adoración. La adoración es venir, postrarse delante de Dios, empezar a hablar en espíritu y en verdad y derramar lágrimas delante del altar de Dios. Eso es la mejor adoración que Dios requiere de nosotros. Un corazón contrito y humillado, que eso dice la Biblia que jamás lo va a despreciar. Y después de restaurar la adoración, restauró la ofrenda. Fíjese cómo Dios venía trabajando con Ezequías. Primero restauró la casa y luego restauró la alabanza, la adoración y la ofrenda para que pudieran seguir creciendo, seguir restaurando lo que estaba caído. Alabado sea Dios. Y después dice la palabra de Dios que restauró el sacerdocio. Alabado sea Dios. Que nos da a entender de que Él había restaurado el sacerdocio. Alabado sea Dios. Que cada padre de familia eran sacerdotes ya, porque ya podían traer a sus familiares delante de la presencia de Dios. Ya todo el pueblo estaba nuevamente sirviendo a Dios. Y luego dice que restauraron el cántico profético. Ya había profecía en la casa de Dios. Mi alma alaba la gloria de Dios. Era sorprendente lo que Dios estaba haciendo en la vida de Ezequías. Y así mismo Dios está empezando a tratar con el pueblo de Nueva Vida también. Ya ha sido restaurado este lugar. Ya podemos venir a adorar a Dios. Ya podemos cantarle alabanza a Dios. Ya podemos venir a orar. Ya podemos venir a interceder buscando más la presencia de Dios. Alabado sea Dios. Cuando el pueblo ya estaba, amados hermanos, aleluya, ya todo estaba en orden. De repente, aleluya, le llega la carta del enemigo a Ezequías. Algo sorprendente cuando él recibe la carta del enemigo del rey Sennacherib diciéndole que él ya había venido conquistando las naciones. Dice la Biblia que los reinos se había dividido. El reino del norte ya lo había vencido Sennacherib. Y le manda una carta al rey Ezequías que ya venía a Judá para tomar posesión de ella también. Y diciéndole en la carta de que no ha habido Dios que lo pueda detener,
que lo pueda derribar. ¿Qué era lo que estaba diciendo Sennacherib? ¿Qué nos da a entender Sennacherib al mandar la carta a Ezequías? A meterles miedo, a robarles la fe, porque ellos ya estaban en un nivel alto, ya tenían fe, ya le habían creído a Dios, ya estaban adorando a Dios. Él quería apagar la fe de ellos. ¿Y cómo él podía vencerlos? Apagando la fe de ellos. Y así el enemigo trata nuestras vidas cuando nosotros estamos sirviendo al Dios vivo que reina para siempre. Cuando nos sometemos a Dios, Él quiere venir a apagar tu fe, aleluya, porque apagando tu fe Él puede vencerte. Alabado sea Dios. Así trabaja el enemigo, queriendo apagar nuestra fe para poder vencernos. Y así quería hacer con el pueblo de Dios, alabado sea Dios. Pero dice la Biblia de que Ezequías animaba al pueblo y le decía: no tengan temor. Con él viene el brazo de carne, pero con nosotros está Jehová de los ejércitos. Qué palabra tan contundente le estaba dando Ezequías al pueblo de Dios. Les estaba animando que no tuvieran miedo, que Dios estaba con ellos. Mi alma alaba la gloria de Dios. Y me llama la atención que cuando nosotros estamos pasando por situaciones, pero cuando nosotros le creemos a Dios y nos sometemos a Dios, el enemigo queda avergonzado. Y viene la recompensa, porque le hemos creído a Dios, porque le hemos confiado en Él. Alabado sea Dios. Santo es el nombre de Jesús. Mi alma alaba la gloria de Dios. Y él le decía al pueblo de Dios: así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios: ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? No os engañe Ezequías para entregaros a muerto, a hambre y a sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este solo altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso? Alabado sea Dios. Ahora pues, dice el verso 15: no os engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo, ni le creas, que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Fíjate cómo le estaba metiendo miedo Sennacherib al pueblo de Dios, diciéndole: no le crean todo lo que Ezequías le está diciendo. Él les está mintiendo. Yo he venido venciendo a todo y ningún Dios ha podido detenerme. Y es más, le decía al pueblo de Dios: el mismo Dios me mandó. Fíjate cómo trabaja el enemigo, diciéndole al pueblo que creyeran de que el mismo Dios que estaban sirviendo le había enviado a él. Bendito sea Dios. Santo es el nombre de Jesús. Mi alma alaba la gloria de Dios. Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Alabado sea Dios. Entonces el pueblo de Dios, cuando veía esto, como que empezaron a tener temor. Pero Ezequías le decía: ánimo, sigamos adelante, no estamos solos. Él viene con un ejército grande. Él piensa pelear hombre con hombre, espada con espada.
Pero nosotros vamos a pelear con el Espíritu Santo de Dios. Y rababaso aquí Malaya. Dios pelea nuestras batallas. Dios peleará tu batalla si tú te acercas a Él. No importa cuál sea tu problema, no importa cuál sea tu condición, solamente cree en Él y Él hará. Alabado sea Dios. Así de bueno es Dios. Mi alma alaba la gloria de Dios. Y dice la palabra de Dios: y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros, para espantarles y atemorizarles a fin de poder tomar la ciudad. Él les estaba metiendo miedo. Quería robarles la fe. El enemigo, eso es su plan, de robar nuestra fe. Pero nosotros le hemos creído a Dios. Mientras mantengamos la fe en Dios, Dios peleará nuestras batallas. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? No sé cuál sea tu lucha, tu batalla. No pelees por ti mismo con tus propias fuerzas. Amén. Porque Él quería intimidar al pueblo. Y eso me llama la atención cuando el pueblo de Israel sale de Egipto para la tierra prometida. Y el pueblo, cuando llega al Mar Rojo, ahí había una barrera. No había donde cruzar. Y ellos le decían a Moisés: ¿para qué nos sacaste de Egipto? Nos sacaste nomás para venir a matarnos aquí. Y Moisés le clama a Dios y le dijo: ¿qué es lo que te he dado? Usa lo que yo te he dado y dile al pueblo que marche. Es más, diles que vean a los egipcios venir, al ejército de los egipcios, que lo miren por última vez, porque ya jamás lo volverán. ¿Y qué hizo Dios? Abrió el Mar Rojo y el pueblo pasó en seco. Y cuando ellos habían pasado todos, los egipcios empezaron a cruzar también. Pero hasta que pasó el último israelita, las aguas se los llevaron. Y esto me llama la atención, de que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Se pronuncia muy fácil esta palabra, pero en muchas de las veces, cuando estamos pasando por situaciones, como que nos olvidamos de ella. ¿Se puede adorar a Dios en medio de la enfermedad? Amén. ¿Se puede adorar a Dios cuando no hay absolutamente nada? Él es fiel. Y Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. Mi alma alaba la gloria de Dios. Entonces el rey Sennacherib quería intimidar al pueblo de Dios. Santo es el nombre de Jesús. Pero la guerra que él estaba buscando con Ezequías no era de hombre a hombre ni de espada a espada, tal como peleó David con Goliat. Goliat era un hombre grande y David era un pequeño. Pero David no peleó con sus fuerzas, peleó con el Espíritu de Dios. Y así debemos de pelear nuestras batallas, someternos a Dios,
clamar a Dios, decirle: Señor, mira lo que el enemigo me ha dicho, pero yo he confiado en ti, Señor, de que tú eres el único Dios y no hay otro Dios fuera de ti. Entonces dice la Biblia que cuando Ezequías tenía la carta en la mano, ya Sennacherib ya estaba hablándole más, que ya iba a empezar la guerra con ellos. Y eso me llama la atención mucho, lo que hizo Ezequías. Él tomó la carta y luego habló con el profeta de Dios, nada más y nada menos que Isaías. Le dijo: Isaías, mira, el rey Sennacherib me ha enviado esta carta y ha blasfemado en contra de Dios. A lo mejor le dijo: ¿qué debemos de hacer? O a lo mejor le dijo: ayúdanos, intercede por nosotros, porque el enemigo ya está cerca. Y dice la Biblia que empezó a orar Isaías, y Dios le responde al profeta Isaías: dile a Ezequías que no se preocupe, que ninguna flecha del enemigo caerá en Judá. Mi alma alaba la gloria de Dios. Ninguna flecha, no se turben sus vidas, ninguna flecha caerá en Judá. Isaías le dice a Ezequías: no se preocupen, Dios está con ustedes, Dios está con nosotros. Alabado sea Dios. Mi alma alaba la gloria de Dios. Y Jeremías dice: Él es carne y no espíritu, porque tienen temor del rey. Si Él es hombre y no Dios, y sus caballos son carne y no espíritu, porque la victoria no es con carne, sino que es con espíritu. Aleluya. Así que Sennacherib, con toda su intención y sus ejércitos, son de carne, pero con nosotros está Jehová de los ejércitos, que es el Espíritu de Dios, y Él está aquí. Él está aquí. Yo puedo sentir su presencia, de que Él está aquí y Él se pasea aquí. Alabado sea Dios. Y si tú abres tu corazón, Él entrará en tu vida. Y Él te dice: no temas, que yo estoy contigo. Yo pelearé tu batalla. Alabado sea Dios. Sennacherib sabía que no se trataba de ganar de hombre a hombre o espada con espada, sino que tenía que ganar la victoria ganándole la fe del pueblo. Alabado sea Dios. La intención es debilitar la fe para poder ganar. La intención de Satanás es ganar tu fe para poder derribarte. Por eso no se desanime, pueblo. Sigamos confiando en Dios, porque con Él está el brazo de carne, pero con nosotros está Jehová de los ejércitos. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Santo es el nombre de Jehová. Y él decía: que no les engañe Ezequías, porque Dios mismo me ha enviado. Aleluya. No importa lo que tú estés pasando, solamente confía en Dios. Este es el tema de hoy: confía en Dios y Él hará. Amén. Dios es bueno. A lo mejor el enemigo se ha llevado a alguno de tus familiares con cierta enfermedad. Si otra familia está pasando por lo mismo, a lo mejor viene y te dice: ya me llevé a aquel
y me voy a llevar a este, porque lo mismo que le pasó a aquel le está pasando. Si aquel murió, este también va a morir. Mentira del diablo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El pueblo tiene que someterse a Dios y creerle a Dios, y Él hará todas las cosas, y el enemigo quedará avergonzado. Amén. Y yo recibía una palabra, amén. Anoche no podía terminar el estudio, amén. Pero en la mañana, déjame decirle que cuando tú te levantas de madrugada y rababa soja aquí, siento la presencia de Dios. Cuando tú te levantas de madrugada y no escuchas nada, puedes levantarte y caminar en el interior de tu casa, buscando a dónde está tu altar. Cuando tú empiezas a doblar tus rodillas en el altar de tu casa, el Espíritu Santo ya te está esperando allí. Cuando tú empieces a hablar con Él, tú puedes sentir su presencia, de que no estás solo, de que Él está contigo, porque Él te anhela celosamente, porque quiere platicar contigo. Alabado sea Dios. Y yo escuchaba una palabra que decía: en la tarde, en la noche vendrá la turbación, pero en la mañana el enemigo ya no va a existir, porque le has clamado al Dios vivo. Cuando tú oras, te pones en la mano de Dios, los ángeles de Dios vienen y te guardan. Vienen ángeles guerreros que están alrededor como un muro, cuidando tu casa, cuidando tu familia. Y no podrá entrar si no le das permiso. Alabado sea Dios. Y eso me llama la atención, que una noche, con de 12 a 1 de la madrugada, estaba yo en el callejón dormido, aleluya. De repente escucho una voz y me decía: buenas noches, ¿puedo pasar? Lo escuché 3 veces. Pero digo, ¿esta voz de quién es? Esta voz no es de Dios. Y cuando me levanto veo aquel espíritu grande. Le dije: en el nombre de Jesús, por donde tú viniste te me vas. Se dio la vuelta y se fue. Ahí pude entender de que Dios pone una protección alrededor de nuestro hogar, porque Él pudiese entrar, pero como había una protección divina de Dios, Él no pudo pasar. Por eso Él estaba pidiendo permiso si podía pasar. Mi alma alaba la gloria de Dios. Entonces dice la Biblia que después de haber recibido Ezequías la palabra de Dios a través de Isaías, Dios había mandado un ángel que los confundió a todos. Y esa noche se murieron 185,000. No hubo por qué pelear. Un solo ángel mandó a Dios. Dios envía 2 ángeles para cada uno de nosotros, para guardarnos, para protegernos. Uno se llama el bien y el otro se llama misericordia, porque el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestras vidas. Amén. Dice la Biblia, con esto terminamos, amén. Y aquí está la respuesta de lo que cuando oró Ezequías Isaías en Segunda de Reyes 19:35. Y aconteció que aquella misma noche
salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. El 37. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Saracer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esarhadón, su hijo. Sus propios hijos lo mataron. ¿Quién quedó avergonzado? El pueblo de Dios no tuvo por qué tomar la espada y pelear con Sennacherib. Ellos confiaron en la palabra de Ezequías. Con él está el brazo de carne, pero con nosotros está Jehová de los ejércitos.